el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. Feliz 14 de febrero para todos los amigos de Dios. Bienvenidos a la Biblia en 365 días. Hoy estamos día 45 y el tema es el Dios que te rescata de tus dificultades. Es un día muy especial para recordar que el amor más grande es el de Dios. Aquel que nunca nos deja, que siempre nos rescata y que siempre es incondicional para nosotros. Si tú el día de hoy estás atravesando dificultades, este episodio es para ti. Dios sigue obrando, Dios escucha tus oraciones y Dios tiene el poder para sacarte adelante. Las lecturas para el día de hoy nos llevan a reflexionar cómo Dios nos rescata, nos fortalece en medio de las pruebas. Vamos a estar leyendo Éxodo capítulo 37, desde el verso 1 hasta el capítulo 38, verso 31. Mateo capítulo 28, desde el verso 1 hasta el 20. Salmos capítulo 34, versos del 11 al 22. Y Proverbios capítulo 9, versos del 9 al 10. ¿Qué te parece si me acompañas en una oración? Señor, hoy vengo delante de ti con un corazón agradecido, porque sé que en cada prueba no estoy sola, tú estás presente, porque sé que tú escuchas nuestras oraciones, sé que tú nos rescatas en medio de la angustia, tú nos fortaleces cuando nos sentimos débiles, nos enseñas a confiar en tu fidelidad. Hoy recordamos que nuestra victoria está en ti, que tú nos sostienes y nos levantas en el momento justo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero enviar un saludo muy especial para Erika Cabrera de Guayaquil, Ecuador, y también para Steven Triviño, quienes hoy se unen en matrimonio. Que Dios bendiga esta nueva etapa, los llene de amor, de sabiduría y que sean muy, muy felices juntos. También quiero enviar un saludo muy especial al grupo de amigas de Guatemala, Alicia Herrera, Paola Sáenz y María Gabriela. Qué lindo que estén haciendo este reto juntas. Y me hacen acordar de enviarles un abrazo virtual enorme a mis amigas las Polistel, quienes han estado conmigo firmes en este reto desde el día 1. A Claudi, a Rosy y a Normi son un regalo de Dios para mí. Y hoy muchos están cumpliendo años. Anita Perero de Ecuador, Esther Sequeira, Sandra Molina de Italia, Ailín Villaseñor de Guadalajara, México, Nuri Moscoso de Madrid, Sara de Ávila, Francisco Ordóñez desde Estocolmo, Suecia. Quiero decirles a todos ustedes que Dios los llene de bendiciones, de alegría, de propósitos cumplidos en este nuevo año de vida y gracias por ser parte de esta hermosa comunidad. Yo le pido a Dios que cada día hable a sus vidas y a cada uno de los que escuchan mi voz en este día, que sientan el amor de Dios y recordarles que Dios quiere ser nuestro amigo. ¿Qué les parece si ahora abrimos la Biblia y escuchamos lo que Dios tiene para decirnos a nosotros hoy? Génesis 37, 1. Después, Bezaleel construyó el arca de madera de acacia, un cofre sagrado de 1 metro con 15 centímetros de largo por 79 centímetros de ancho y 79 centímetros de alto. Lo recubrió de oro puro por dentro y por fuera. Le puso una moldedura de oro alrededor. Fundió 4 anillos de oro y los fijó en las 4 patas, 2 anillos a cada lado. Luego hizo varas con madera de acacia y las recubrió de oro. Entonces metió las varas por los anillos que estaban a los costados del arca para transportarla. Después hizo la tapa del arca, el lugar de la expiación, de oro puro. Medía 1 metro con 15 centímetros de largo por 79 centímetros de ancho. Formó 2 querubines de oro labrado a martillo y los colocó en los 2 extremos de la tapa de la expiación. Moldeó a los querubines a cada extremo de la tapa de la expiación, de modo que formaban una sola pieza de oro con la tapa.
Los querubines estaban frente a frente, mirando hacia la tapa de expiación, con las alas extendidas por encima de la tapa para protegerla. Luego, Bezalel hizo la mesa con madera de acacia que medía 92 centímetros de largo por 46 centímetros de ancho y 79 centímetros de alto. La recubrió de oro puro y le puso una moldedura de oro alrededor del borde. La adornó con un rebote de 8 centímetros de ancho y le puso una moldedura de oro alrededor del reborde. Hizo 4 anillos de oro para la mesa y los fijó en las 4 esquinas, junto a las 4 patas. Los anillos fueron fijados cerca del reborde para sostener las varas que se usaban para transportar la mesa. Bezalel hizo las varas con madera de acacia y las recubrió de oro. Después hizo recipientes especiales de oro puro para la mesa, tazones, cucharones, frascos y jarras, los cuales se usaban al derramar las ofrendas líquidas. Luego Bezalel hizo el candelabro de oro puro labrado a martillo. Hizo todo el candelabro y sus decoraciones de una sola pieza: la base, el tronco, las copas para las lámparas, los capullos y los pétalos. El candelabro tenía 6 ramas que salían del tronco, 3 a cada lado. Cada una de esas ramas tenía 3 copas para las lámparas en forma de flor de almendro, con capullos y pétalos. El tronco del candelabro estaba artesanalmente trabajado con 4 copas para las lámparas en forma de flor de almendro, con capullos y pétalos. Había un brote de almendro debajo de cada par de ramas, donde las 6 ramas salían del tronco, todo hecho de una sola pieza. Los brotes de almendro y las ramas eran de una sola pieza con el tronco de oro puro labrado a martillo. También hizo 7 lámparas para el candelabro, las despabiladeras de las lámparas y las bandejas, todo de oro puro. Para hacer el candelabro completo, junto con sus accesorios, se usaron 34 kilos de oro puro. Después Bezalel construyó con madera de acacia el altar para quemar el incienso. Lo hizo cuadrado, de 46 centímetros de largo y de ancho y de 92 centímetros de alto, con cuernos tallados en las esquinas de la misma pieza de madera del altar. Recubrió de oro puro la parte superior, los lados, los cuernos del altar. Los puso en una moldedura de oro alrededor de todo el altar. Hizo 2 anillos de oro y los fijó en los 2 lados opuestos del altar, por debajo de la moldedura de oro, para que sostuvieran las varas que servían para transportarlo. También hizo varas con madera de acacia y las recubrió de oro. Luego elaboró el aceite sagrado de la unción y el incienso aromático con la misma técnica que emplea un experto fabricante de incienso. Éxodo 38. Luego, Bezalel construyó con madera de acacia el altar de las ofrendas quemadas. Era cuadrado, de 2 metros con 30 centímetros de ancho y de largo, 1 metro con 40 centímetros de alto. Hizo cuernos en cada una de las 4 esquinas, de modo que el altar y los cuernos formaban una sola pieza. Recubrió con bronce el altar. También hizo de bronce todos los utensilios para el altar: recipientes para las cenizas, palas, tazones, tenedores para la carne y braseros. Le hizo una rejilla de bronce y la instaló a la mitad de la altura del altar, debajo del borde. Después fundió 4 anillos y los fijó a las 4 esquinas de la rejilla de bronce para que sostuvieran las varas que se usaban para transportar el altar. Hizo las varas con madera de acacia y las recubrió de bronce. Metió las varas por los anillos que estaban a los lados del altar. El altar era hueco y estaba hecho con tablas. Además, Bezalel hizo el lavamanos y su base, ambos de bronce, usando los espejos de bronce donados por las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Después Bezalel hizo el atrio, el cual estaba encerrado con cortinas de lino tejido fino. Las cortinas del lado sur medían 46 centímetros de largo y estaban sostenidas por 20 postes encajados firmemente en 20 bases de bronce. Bezalel colgó las cortinas con ganchos y anillos de plata.
Luego, confeccionó un conjunto de cortinas semejantes para el lado norte, de 46 centímetros de largo y sostenidas por 20 postes encajados firmemente en las bases de bronce, y también colocó las cortinas con ganchos y anillos de plata. Las cortinas del lado occidental del atrio medían 23 metros de largo y estaban colgadas con ganchos y anillos de plata, sostenidas por 10 postes encajados en 10 bases. El lado oriental del atrio, o sea, el frente, también medía 23 metros de largo. La entrada del atrio estaba ubicada en el lado oriental, flanqueada por 2 cortinas. La cortina del lado derecho tenía 6 metros con 90 centímetros de largo y estaba sostenida por 3 postes encajados en 3 bases. La cortina del lado izquierdo también medía 6 metros con 90 centímetros de largo y estaba sostenida por 3 postes encajados en 3 bases. Todas las cortinas que se usaron para el atrio eran de lino de tejido fino. Cada poste tenía una base de bronce y todos los ganchos y los anillos eran de plata. Los capiteles de los postes del atrio estaban recubiertos de plata y los anillos para sostener las cortinas eran de plata. Para la entrada del atrio confeccionó una cortina de lino de tejido fino y la adornó con un hermoso bordado de hilo azul, púrpura y escarlata. Medía 9 centímetros con 20 centímetros de largo y 2 metros con 30 centímetros de alto, igual que las cortinas de las paredes del atrio. Estaba sostenida por 4 postes, cada uno encajado firmemente en su propia base de bronce. Los capiteles de los postes estaban recubiertos de plata y los ganchos y los anillos también eran de plata. Todas las estacas que se usaban en el tabernáculo y en el atrio eran de bronce. A continuación, se detalla un inventario de los materiales empleados en la construcción del tabernáculo del pacto. Los levitas compilaron las cifras debajo de la dirección de Moisés. Itamar, hijo del sacerdote Aarón, fue el encargado de registrarlas. Bezalel, hijo de Urí y nieto de Ur, de la tribu de Judá, llevó a cabo la obra tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Le ayudó a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, un artesano experto en grabar, en diseñar y en bordar con hilo azul, púrpura y escarlata sobre tela de lino fino. El pueblo contribuyó con ofrendas especiales de oro que sumaron un total de 994 kilos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Este oro se usó en todo el tabernáculo. Toda la comunidad de Israel dio 3.420 kilos de plata, calculado según el peso del ciclo del santuario. Esta plata procedía del impuesto que cada hombre había pagado al registrarse en el censo. El impuesto era de una beca que equivale a medio ciclo, según el peso del ciclo del santuario. Recaudaron el impuesto de los 603.550 hombres que habían cumplido 20 años de edad para construir las 100 bases con los soportes de las paredes del santuario y postes que sostenían la cortina interior. Se necesitaron 3.400 kilos de plata, es decir, unos 34 kilos por cada base. Los 20 kilos de plata restantes se usaron para hacer los ganchos y los anillos y para recubrir los capiteles de los postes. El pueblo también presentó como ofrenda especial 2.407 kilos de bronce, el cual se usó para fundir las bases de los postes que estaban en la entrada del tabernáculo para el altar de bronce, con su rejilla de bronce y todos los utensilios del altar. También se usó el bronce para hacer las bases de los postes que sostenían las cortinas alrededor del atrio, las bases para las cortinas que estaban en la entrada del atrio y todas las estacas para el tabernáculo y el atrio. Qué difícil leer esta parte de medidas, de números y de palabras que no siempre las he escuchado. Bueno, el libro de Éxodo, en el capítulo 37 y 38, que son los que acabamos de leer, nos muestran con detalle la construcción. Y cada detalle de la construcción tiene un significado espiritual profundo que refleja la santidad de Dios y su deseo de habitar en el pueblo.
algo que me he dado cuenta, es que Dios nunca da instrucciones sin un propósito. Cada detalle en su diseño apunta a una verdad eterna que debemos aplicar en nuestras vidas. Por ejemplo, el arca del pacto, la que vemos en Éxodo capítulo 37, versos del 1 al 9. El arca del pacto representa la presencia de Dios. Así que cada vez que nosotros leamos en la Biblia que se habla del arca del pacto, nos están hablando de la presencia de Dios. Con Jesucristo, nosotros tenemos acceso directo a la presencia de Dios sin necesidad de un sumo sacerdote humano. Nuestro único intermediario entre nosotros y Dios es Jesucristo. Entonces Jesús nos dio acceso. Y la presencia de Dios no es un lugar al que vamos, sino es una realidad en la que nosotros vivimos. Cada uno de nosotros debe decidir vivir en la presencia de Dios, no como un lugar físico, sino como un lugar espiritual. Y en los versos del 10 al 29 vemos que se habla de la mesa de la presencia, y eso simboliza la provisión continua de Dios. Porque cada vez que uno se sienta a la mesa, uno espera que haya alimento, ¿verdad? Entonces, el alimento espiritual es ese que daba Dios a su pueblo. Entonces, de parte de Dios viene nuestra provisión, no solamente espiritual, sino también material. Luego, también vemos que se construye el candelabro. Y el candelabro representa la luz de Cristo en nuestras vidas, que siempre debe estar encendido. Luego vemos el altar del incienso. Y el altar del incienso simboliza una oración aceptable. Nosotros sabemos que cuando uno enciende un incienso, el humo y el olor comienzan a subir. Y eso es nuestras oraciones que van ascendiendo hacia Dios. Para eso era el altar del incienso. Si tú quieres que tu vida arda en el fuego de Dios, necesitas alimentarlo con su palabra, necesitas hacer oraciones todos los días. Esto no es algo de solamente un día. Todos los días tú debes buscar estar en la presencia de Dios, hacer oraciones para acercarte más a Dios. Luego, en Éxodo 38, versos del 1 al 7, vemos el altar de las ofrendas quemadas o el altar del holocausto. Y allí es donde se ofrecían sacrificios, pero eran sacrificios ofrecidos por el pecado. Y esto es básicamente como una sombra del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz por nosotros. El sacrificio de Jesús nos recuerda que la gracia no es barata. Costó la sangre del Hijo de Dios, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Luego, en el verso 8 de Éxodo 38, se nos habla del lavamanos o la fuente de bronce, ¿no? Y esto simboliza la necesidad de una limpieza espiritual, porque ¿para qué es un lavamanos? Para limpiarse las manos, para tener un constante aseo. Entonces, nosotros no podemos ministrar a otros, hablarles a otros, si primero no nos hemos purificado, si primero no estamos viviendo nosotros en santidad, si primero no hemos consagrado nuestra vida para Dios. Luego vemos en los versos del 9 al 20 de este mismo Éxodo 38, la Biblia nos habla del atrio del tabernáculo. Y este atrio del tabernáculo es la separación, la cortina prácticamente, donde se separaba Dios de la gente a causa del pecado. Y Dios nos llama a nosotros a vivir apartados del pecado, pero no alejados del mundo. Dios nos ha llamado a ser luz en medio de la oscuridad. Y por último, los versos del 21 al 31 de Éxodo 38 nos habla del momento en el cual los israelitas trajeron sus ofrendas abundantes para la construcción del tabernáculo. Y es que los israelitas eran personas generosas. Y la generosidad siempre es una postura del corazón que refleja gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora vamos a Mateo, capítulo 28, versos del 1 al 20.
El domingo por la mañana, temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres. No teman, dijo. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenle a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Las mujeres se fueron a toda prisa, estaban asustadas pero a la vez llenas de gran alegría y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Les dijeron, ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si esto llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos. Así no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que se les había ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús lo adoraron, pero alguno de ellos dudaba. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y tengan por seguro que yo estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Y aquí hemos acabado el libro de Mateo. En Mateo 28, la Biblia nos recuerda que Jesús vive. Entonces, la resurrección es la victoria definitiva de Dios sobre la muerte. La tumba vacía no es el final de la historia, es el comienzo de nuestra misión. No podemos quedarnos callados, la tumba está vacía y tenemos que anunciarlo. En los versos del 1 al 4, María Magdalena y la otra María van al sepulcro al amanecer. Y surge un gran terremoto, ¿no? El ángel desciende, remueve la piedra, los guardias tiemblan y quedan como muertos. Y es que cuando Dios se mueve, incluso lo imposible se desploma ante su poder. Vemos en los versos del 5 al 7 la fe cristiana que no se basa en un profeta muerto, sino en un Salvador vivo que venció a la muerte. Hay mucha gente que dice, no, pero yo creo en Buda, pero Buda está muerto. No, yo creo en Mahoma, pero Mahoma también está muerto. El Dios en el que nosotros creemos murió, pero al tercer día resucitó. Y esa es la base de nuestra fe. El primer mensaje de Cristo resucitado fue para las mujeres fieles, mostrando que el reino de Dios es para todos y las mujeres tienen un papel muy importante en el ministerio de Jesús. Y eso lo vemos en los versos del 8 al 10. Luego, como siempre, los líderes religiosos tratando de sobornar a los soldados para que digan que los discípulos se robaron el cuerpo y que Jesús no había resucitado, en los versos del 11 al 15. Y es que siempre el mundo intentará apagar la verdad, pero no pueden detener el poder del evangelio. Cuando la verdad incomoda, el enemigo intentará distorsionarla.
pero la verdad de Cristo no puede ser silenciada. En los versos del 16 al 17, los discípulos reciben la gran comisión. Ellos van a Galilea, ven a Jesús, algunos adoran, otros dudan, y Dios no busca personas perfectas, sino personas con corazones dispuestos, aún con duda, pero presentes. Estaban allí y ellos escuchan. Y es que yo pienso que siempre cuando una persona está muriendo o cuando alguien está a punto de irse de viaje, sus últimas palabras son muy importantes. Jesús les dejó a sus discípulos estas últimas palabras, palabras de instrucción. Ellos estaban bajo su autoridad. Ellos debían hacer más discípulos, no quedarse solamente ellos juntitos, sino multiplicarse en otros. Debían bautizarlos, debían enseñarles a obedecer sus mandatos. Y también les dijo algo muy importante en el verso 20. Yo estaré con ustedes siempre. El llamado de la gran comisión no es una gran omisión, tampoco es una sugerencia, es nuestro propósito de vida, es un mandato para nosotros. Él dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pero nos dijo algo importante, no van solos, no tengan miedo. Verso 20, Jesús no nos envía solos. Él dijo que Él nos acompañaría en cada paso del camino. En el Antiguo Testamento, nosotros tuvimos presente a Dios Padre hasta el libro de Malaquías. Pero a partir de Mateo, vemos a Jesús resucitado. Lo vemos en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan. Pero hay un momento en el que Jesús se reúne con sus discípulos, y ya lo vamos a estar leyendo en los otros evangelios, y Él les dice, yo me tengo que ir, pero va a venir el Consolador, y Él estará con ustedes todos los días hasta el fin. Entonces, en el Antiguo Testamento tuvimos a Dios Padre con nosotros, en el Nuevo Testamento a Jesucristo, pero el día de hoy no estamos solos. Jesús dijo que Él enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, y Él es el que está ahora con nosotros. Dios nunca nos ha dejado solos. Tenemos un gran llamado, y no solamente es recibir este mensaje, sino es compartirlo con el mundo. La resurrección no es solo un evento, no es algo del pasado, es la razón por la que seguimos creyendo, soñando y predicando. Vamos ahora a Salmos capítulo 34 a leer los versos del 11 al 22. Vengan, hijos míos, y escúchenme, y les enseñaré a temer al Señor. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces, refrena tu lengua del mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Procura la paz. Mantén la paz. Habla en paz con tus seres queridos. Este Salmo 34 es un salmo de protección y del cuidado de Dios. Me gustaría que tú escribas en ese salmo, Dios me cuida, Dios me rescata, Dios me ama, Dios está pendiente de mí. Y en el verso 13, Dios nos habla sobre refrenar nuestra lengua de hablar el mal. Y es que tienes que tener mucho cuidado con tus palabras, porque tus palabras tienen poder. Tus palabras destruyen el corazón de tu madre, o pueden lastimar el corazón de tu padre. Tus palabras construyen tu destino. Así que recuerda mucho lo que te dice Dios. Refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Qué difícil, ¿verdad? Porque hay quienes, en vez de buscar la paz, buscan el pleito, buscan las peleas, buscan el conflicto, buscan la venganza y no buscan la paz. La paz es lo último que buscamos. Pero mira lo que dice Dios en el verso 15. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. ¿Cuántos en algún momento hemos gritado de auxilio? Dios, ayúdame. Señor, socorro. Auxíliame, Dios.
¿Y sabes qué? Dios nunca está distante, Dios nunca está indiferente a tu oración. Él está ahí contigo, Él está atento a tu oración, a la oración de esa madre que se levanta a orar por sus hijos, aun cuando ellos no se lo agradezcan. Nosotros tenemos que procurar el bien, buscar la paz, hacer el bien. Verso 16 dice, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo, borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. Nosotros no podemos pretender recibir la bendición de Dios mientras vivimos a espaldas de su voluntad. Si queremos ver a Dios obrar en nuestras vidas, debemos alinearnos a su perfecta voluntad. Verso 17 dice, el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Mi consejo para ti siempre va a ser, ora a Dios, clama a Dios, busca a Dios. Cuando tú lo busques, cuando tú ores, cuando tú clames, el Señor escucha. Dios no está sordo, Dios oye tu oración. No importa cuán grande sea la prueba que tú estás viviendo el día de hoy, Dios es más grande y está listo para rescatarte. Y aquí viene el verso por el que hemos titulado este episodio. Él te rescata de todas tus dificultades. Verso 17, márcalo ahí. Verso 18, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Verso 19, la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. No es que Dios se ha olvidado de ti, Dios llega al rescate en cada ocasión. Dios es especialista en restaurar corazones rotos. Y lo que el mundo desecha, Dios lo toma, lo transforma en algo hermoso y hace algo grandioso. Vemos en el verso 19 que las pruebas son inevitables, pero la fidelidad de Dios en tu vida es inquebrantable. El verso 20 dice, pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrado. Sin duda, la calamidad destruirá a los perversos y a los que odian a los justos serán castigados, pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. Aprendamos a refugiarnos en Dios, que Él sea nuestro lugar seguro, al lugar donde nosotros corremos en medio de nuestras dificultades. Recuerda que Él te rescata de todas tus dificultades. Y ahora vamos a Proverbios capítulo 9, versos del 9 al 10. Instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Creo que en días pasados me emocioné y leí más proverbios de los que nos correspondían, pero vamos bien. Proverbios 9:9 nos habla de instruir a los sabios y yo creo que la sabiduría no es algo que se obtiene una vez, sino es un proceso continuo. Los sabios no dejan de aprender, sino que buscan crecer cada día. Cuando tú más aprendes de Dios, más te vas a dar cuenta de cuánto aún te falta por aprender. Yo me había leído la Biblia, había leído fragmentos de la Biblia, pasajes, libros completos, pero cada vez que la vuelvo a leer, siento que Dios me habla de una manera distinta, aprendo otras cosas, me sorprende las veces que leo la Biblia y digo, ¡oh! Esto nunca antes lo había visto así. Y es que cada vez que nosotros estamos buscando adquirir sabiduría, Dios se encarga de transformarnos, de revelarnos, de traernos mayor conocimiento de su palabra. Y el verso 10 nos habla del temor del Señor, que es el fundamento de la sabiduría. El conocimiento del santo, dice, te da entendimiento. Y el temor al Señor no es miedo, sino es reverencia. Significa vivir con la conciencia de quién es Dios y lo que Él quiere para nosotros. No puedes ser verdaderamente sabio si ignoras a Dios en tu vida diaria.
La verdadera sabiduría crece con humildad, con enseñanza de la palabra de Dios. El fundamento de toda la sabiduría siempre es el temor del Señor. Y Dios nos va a ir dando entendimiento cuando busquemos conocerlo más. Día 45, check. Así que la sabiduría de Dios no es solamente para información, es para nuestra transformación. Yo sé que Dios está haciendo algo en tu vida, algo increíble, porque ya venimos 45 días escuchando de su palabra y estamos siendo transformados por dentro. Estamos recibiendo de su paz y yo sé que lo mejor aún está por venir. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.